Descubre 7 señales confirmadas de la voluntad divina en tu vida ahora mismo. Era una noche oscura, un viento helado susurraba secretos entre las sombras del pueblo. Las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual, como si el mismo cielo afirmara que algo extraordinario estaba por suceder. En una casa vieja, cubierta de enredaderas, un grupo de amigos se reunía, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Marta, la más sensible del grupo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue como si alguien, o algo, la estuviera observando. Cada vez que alguien pronunciaba la palabra destino, un eco misterioso resonaba en sus corazones, llenando el aire de misterio. De repente, la lámpara parpadeó y se apagó, envolviendo la habitación en una oscuridad espesa. En ese instante, un estruendo sordo resonó desde el sótano, como si algo antiguo estuviera despertando. Los amigos se miraron, el miedo dibujado en sus rostros. Raúl, siempre el valiente, se levantó y dijo, «Vamos a ver qué fue eso». Pero su voz temblaba. Mientras bajaban las escaleras, cada paso era un crujido que hacía eco de sus ansias y dudas. Frías corrientes de aire parecían traspasar sus cuerpos, sus corazones latían con la fuerza de un tambor, cada movimiento era un desafío a lo desconocido. Al llegar al fondo, se encontraron con un mural extraño, pintado con símbolos que nunca habían visto. Cada figura parecía cobrar vida, danzando frente a sus ojos. ¿Acaso estaban ante una conexión divina? Una quizás, que podría revelar secretos ocultos de la humanidad. Marta se acercó, sintiendo un tirón en su pecho, como si esas líneas dibujadas la estuvieran llamando. Al instante, una luz inmensa iluminó el sótano, revelando un objeto brillante en el suelo, algo que jamás habían imaginado que existiera. ¿Era un amuleto? ¿Una herramienta de poder? Lo más extraño es que cada uno de ellos sentía una extraña conexión con ese objeto, como si en su interior supieran que estaba destinado a ellos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Regresando al sótano, el efecto de la luz era asombroso y aterrador al mismo tiempo. Las sombras parecían moverse, formando figuras conocidas en los muros, ofreciendo vislumbres de un pasado olvidado. Las voces de sus amigos comenzaron a desvanecerse, llenas de dudas y miedo por lo que podían descubrir. Un sentimiento profundo los envolvía, un llamado que desafiaba la lógica. ¿Y si esto era solo el comienzo? ¿Qué más podría revelar ese misterioso amuleto? Cada uno de ellos tenía su propia visión del futuro, su propio deseo, pero, ¿quién sería capaz de soportar la verdad? La tensión crecía. ¿Qué pasaría si un paso más los llevara a descubrir una voluntad divina en sus vidas, o a perderse para siempre en el abismo de lo desconocido? El resplandor del objeto en el suelo se intensificó, bañando el sótano en un brillo casi sobrenatural. Marta extendió la mano, temblorosa, hacia el amuleto. Una sensación de calor la envolvió mientras su piel se acercaba a la superficie fría del metal. «Es hermoso», murmuró, incapaz de desviar su mirada. Sus amigos, aún paralizados por el miedo, se agruparon a su alrededor, como si la proximidad al amuleto les ofreciera una especie de seguridad. Raúl, más cerca que los demás, se inclinó para observar mejor. «¿Qué piensas que es?», preguntó, su voz apenas un susurro. Los ojos de Marta brillaban con un deseo casi palpable. «No lo sé, pero siento que podría cambiarlo todo», respondió, sintiendo como esa conexión que tenía con el objeto la aspiraba hacia él. Justo en ese instante, una corriente eléctrica recorrió la habitación. El suelo tembló suavemente, como si una fuerza antigua intentara despertar del letargo. Un eco resonó en sus mentes, una voz distante que parecía susurrar secretos olvidados. Sin previo aviso, el mural cobró vida, las figuras danzando con desenfreno,
proyectando sombras vibrantes que se retorcían en la penumbra. Sofía, la más inquieta del grupo, dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror. Esto no es bueno. Deberíamos irnos, dijo, su voz aguda llenando el aire espeso. Pero algo en el rostro de Marta la detuvo. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y determinación. No podemos irnos, no todavía. Esto está destinado a nosotros, afirmó con una seguridad inesperada. La otra mitad del grupo dudaba, sin saber si seguir a la valiente o retirarse rápidamente a la seguridad de la luz. Estoy contigo, Marta, declaró Raúl, aunque una gota de sudor le corría por la frente. Si hay algo aquí que podemos comprender, debemos descubrirlo juntos. La decisión fue unánime, y se acercaron al amuleto, un paso más hacia lo desconocido. Cuando finalmente lo tocaron, una explosión de luz los envolvió casi instantáneamente, llevándolos a un lugar que no podían reconocer. Se encontraron rodeados de un paisaje onírico, con montañas flotantes y ríos de un color que nunca habían visto. Sin embargo, la belleza de aquel sitio era eclipsada por el latido ominoso presente en el aire, un recordatorio constante de que no estaban en un lugar seguro. De repente, un murmullo creciente los rodeó, y entre las sombras, comenzaron a surgir figuras de seres que parecían antiguos, con ropajes fluidos y ojos que brillaban como estrellas. Uno de ellos, más alto que los demás, dio un paso al frente, gesticulando con elegancia. Ustedes han despertado, dijo con una voz profunda que resonaba como un eco en sus almas. El tiempo del cambio ha llegado, pero conlleva un precio. ¿Un precio?, preguntó Sofía con voz temblorosa. El ser la miró fijamente, y sus ojos reflejaban un profundo conocimiento. El precio de la verdad y el destino. Muchos serán los sacrificios, y no todos regresarán. A medida que las palabras del ser se deslizaban en su mente, una sensación de pavor se apoderó de ellos. Pero, ¿qué caminos estaban dispuestos a tomar para descubrir la verdad que tanto deseaban? Cada uno miró a los ojos de los demás, y aunque el miedo era real, también fue evidente una chispa de emoción. Entonces, en un estallido de luz y misterio, sus espíritus comenzaron a entrelazarse con las almas del pasado, llevándolos hacia un viaje que cambiaría sus vidas eternamente. A medida que se sumergían en el profundo océano de lo desconocido, la pregunta resonó en sus corazones. Estaban listos para enfrentar lo que desencadenarían al aceptar su destino. Cuando la luz se desvaneció, solo el eco de sus resoluciones quedó en el aire. ¿Estarán dispuestos a aceptar el sacrificio que les esperaba? ¿O se desvanecerán en el abismo de lo desconocido? Las luces brillantes se desvanecieron lentamente, dejando tras de sí un panorama desolador. El aire, de una densidad palpable, les envolvía como una neblina inquietante. Marta, aún sintiendo el eco de la vibrante llamada del amuleto, dio un paso adelante. Pero su corazón, dividido entre el anhelo de seguir y el terror de lo desconocido, latía con fuerza, como un tambor de guerra. ¿Dónde estamos?, preguntó Raúl, su voz resonando en el silencio que los rodeaba. Las sombras de aquellos seres ancianos danzaban alrededor, sus ojos resplandecientes fijos en el grupo, como si estuvieran evaluando su valor. Es un lugar entre mundos, respondió el ser alto que había tomado la delantera. Un sitio donde el tiempo y la realidad se entrelazan. Aquí conocerán tanto sus sueños como sus miedos más profundos. Sofía se estremeció, mientras su mente batallaba entre la fascinación y el pavor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quieren de nosotros?, inquirió, con su voz quebrada, atravesada por el temor. Ustedes han sido elegidos para un propósito mayor. La verdad de su existencia se halla embargada en el misterio de este lugar, dijo el ser, extendiendo su mano y revelando un pequeño disco brillante que flotaba en el aire. Esto es solo el comienzo. Cada uno de ustedes deberá enfrentar lo que han ocultado en sus corazones. Solo así podrán abrazar su destino. Marta recordó las noches de dudas, los sueños reprimidos y las decisiones aplazadas. Miró a sus amigos, sintiendo que una parte de sí misma les mandaba una súplica, una necesidad imperiosa de avanzar. Yo estoy lista, proclamó, su voz resonando con un nuevo ímpetu. Quiero descubrir la verdad. Raúl, apretando los puños, se unió a ella. Juntos, estamos listos para enfrentar cualquier cosa. Sofía los miró,
aún dudosa, pero pudo ver la determinación brillando en los ojos de sus amigos. De acuerdo, finalmente asintió, aunque su voz seguía temblando. Lo haremos juntos, el ser asintió, una sonrisa y un brillo en su mirada que parecía contener 1000 secretos. Con un movimiento de su mano, el disco comenzó a girar, proyectando un rayo de luz que irradiaba hacia ellos. Sientan el poder de su pasado y su futuro entrelazados. Serán llevados a la parte más profunda de su ser. Un fuerte resplandor surgió y, de repente, se encontraron en una vasta llanura, donde un antiguo árbol se erguía como un faro en el horizonte, sus raíces visibles como serpentinas que se retorcían en la tierra. Pero el árbol era extraño, su corteza parecía moverse, sus ramas susurraban en lenguas desconocidas. «Miren, allá», gritó Raúl, señalando con la mano. Desde el tronco del árbol surgían imágenes que parecían desenredar su historia, momentos de alegría, tristeza, traición y amor, todo acumulado en un solo lugar. Un torrente de emociones les invadió al ver sus vidas pasar ante ellos. Sin embargo, entre las visiones, Marta vio algo oscuro, un destello de un futuro aterrador, la pérdida de un amigo, el rostro desesperado de alguien que amaba. Su corazón se detuvo por un instante, un nudo formándose en su garganta. «No, eso no puede ser», exclamó, pero la imagen se repitió, inquebrantable. «Deberás enfrentarte a tus miedos, Marta», resonó la voz del ser, reverberando en el aire. «La verdad tiene un precio que debes estar dispuesta a pagar». La ansiedad la envolvió como un manto pesado. Mientras sus amigos la rodeaban, observando cada destello arder en el árbol, la pregunta seguía danzando en sus mentes: ¿qué se necesitaría sacrificar para cambiar ese futuro aterrador? La certeza de que una decisión inminente estaba llegada se hizo intensa, como si todo en aquel mundo esperara su respuesta. De repente, el árbol pareció vibrar y, con un crujido, una de sus ramas se desprendió, cayendo al suelo con un eco que resonó como un latido. Un instante de silencio que llenaba el aire, un instante en el que todo podría cambiar para siempre. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía, sus ojos reflejaban el miedo a lo desconocido, mientras la incertidumbre flotaba como sombras alrededor de ellos. Marta tragó saliva, sabiendo que estaban a punto de cruzar un umbral que no podría deshacerse. ¿El sacrificio se haría esta vez por sus sueños o por los secretos que el futuro les deparaba? Las lluvias de la verdad caían, y su elección entrelazaba su destino con el de aquel siniestro futuro. Sin embargo, antes que pudieran tomar una decisión, un grito desgarrador resonó en el aire: «¡Ayuda!». Quien clamaba en la distancia, el eco de una nueva revelación aguardaba en la penumbra, y con ello, el inicio de un mal que los acechaba. El aire espeso se llenó de un silencio asfixiante tras el grito que resonó, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Marta sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién fue?», murmuró, su voz apenas un susurro debilitado por el miedo. Raúl, atrapado entre la inquietud y la curiosidad, dirigió su mirada hacia el árbol, que ahora parecía palpitar con un brillo errático. «Debemos ayudar», exclamó Sofía, con una mezcla de determinación y temor en sus ojos. Sin pensarlo, empezó a caminar hacia la dirección del grito, dejando atrás el ominoso árbol con su manto de visiones. Marta y Raúl se miraron, la duda era palpable entre ellos, pero la lealtad hacia su amiga era más fuerte que cualquier temor que pudieran albergar. Al avanzar, el suelo vibraba con una energía extraña, como si estuvieran atravesando un umbral hacia la oscuridad. Los ecos del grito se tornaban más intensos, más urgentes, desgarrando el velo del silencio. «¿Estás bien, Sofía?», gritó Marta, procurando hacer eco a la voz de su amiga. Pero la respuesta fue un silencio sordo, solo el crujir de las raíces del árbol detrás de ellos y el aliento entrecortado de la brisa. Finalmente, llegaron a un claro, donde la escena se desplegaba ante ellos como un oscuro telón de teatro. En el centro, un ser yacía atrapado entre sombras, luchando contra un manto de sombras serpentinas que parecían alimentarse de su angustia. Las sombras giraban a su alrededor, como si buscaran apagar su luz, y con cada movimiento, formaban rostros distorsionados de antiguos temores y desamores que se burlaban de él. «Ayuda, por favor», gritó la figura, y Marta pudo ver que era un viejo conocido, un amigo del pasado que había creído perdido, Fernando. Su corazón se detuvo.
La conexión emocional fue instantánea. Fernando. Clamó, avanzando hacia él, pero las sombras comenzaron a atacar, extendiéndose en su dirección. No se acerquen, advirtió Fernando, su voz llena de desesperación. No pueden ayudarme. No deben acercarse a las sombras. Las advertencias sonaron como un eco perturbador en sus mentes. La idea de dejarlo atrás era insoportable, pero el terror a ser consumidos por el abismo oscuro pesaba en el aire, como el aroma de un fuego a punto de consumir todo a su paso. ¿Qué hacemos?, preguntó Raúl, aturdido, mientras el terror empezaba a abrumarlo. Si no hacemos nada, lo perderemos de nuevo. La mirada de Marta se fijó en aquel ser cuyo grito había desatado una tempestad de emociones. En su mente resonaban aún las palabras del ser anciano, debían enfrentar sus miedos. ¿Era este el precio que debían pagar? ¿Podrían sacrificar algo de sí mismos, arriesgarse a ser devorados por ese oscuro futuro que ya vislumbró Marta? Yo iré, afirmó Marta con una determinación renovada, sintiendo como el amuleto que llevaba en su cuello chisporroteaba al contacto de su nervio. No puedo dejar que esto suceda. No, Marta, es peligroso, advirtió Sofía, intentando aferrarla por el brazo. Pero Marta se liberó con suavidad, su lucidez reemplazada por una pasión ardiente. Las sombras comenzaron a retorcerse, disparándose hacia ella, y en ese instante, Marta comprendió que debía avanzar no solo por Fernando, sino por el dolor que había guardado dentro de sí. Con un grito de valor, corrió hacia él, sintiendo cómo su cuerpo vibraba en un ecosistema de luces y oscuridad, dispuesta a enfrentar el caos. Sin embargo, en el último momento, las sombras se transformaron en figuras que parecían reconocerla, rostros conocidos que emergían de su pasado, rostros que una vez había amado y perdido. Marta, no, resonó el eco de su madre, entrelazándose con un coro de lamentos. Marta se detuvo en seco, el miedo la aprisionó. La pregunta del ser anciano pesaba sobre ella, ¿podría enfrentarse a la verdad de su propia historia sin sucumbir al abismo que la rodeaba? Mientras la niebla de emociones y recuerdos la rodeaba, su mente se llenó de incertidumbre. ¿Se atrevería a aceptar la carga de su pasado para liberar a Fernando? El reloj del destino comenzó a marcar su tiempo, y sin ningún aviso, una figura emergente dejó caer un secreto sobre el futuro que cambiaría todo. Marta, mira, gritó Sofía, pero era demasiado tarde. La sombra más oscura de su vida se cernía sobre ella. ¿Qué revelaría el verdadero costo de su valentía? El sonido de sus propios latidos resonaba en los oídos de Marta, como un tambor en medio de una caverna vacía. Las sombras, ahora más densas, parecían cobrar vida, retorciéndose y dibujando figuras que la miraban con ojos vacíos. La advertencia de Fernando seguía retumbando en su cabeza, y el eco de su madre era un peso que casi no podía soportar. No, no puedo dejar que el miedo me controle, pensó mientras respiraba hondo, aferrando su amuleto con fuerza. Con cada paso hacia las sombras, su determinación se volvía más audaz, buscando desenterrar ese poder oculto que siempre había tenido dentro. Marta, vuelve, gritó Sofía, pero las palabras se perdían entre el murmullo amenazante que emanaba de las sombras. Cada figura que emergía parecía dividir su atención, recordándole momentos de dolor que había querido olvidar. Se detuvo un instante, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomar. Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza brotaba en su interior. Debo enfrentar esto, se dijo. No solo por él, sino por mí misma. Tomando valor, Marta se lanzó hacia el corazón de las sombras, sintiendo cómo la temperatura descendía a su alrededor. Era como si los recuerdos que la asediaban también le dieran forma. De pronto, los rostros de su infancia comenzaron a distorsionarse en risa burlona, y la voz de su madre resonó fuerte: «Nunca será suficiente». «Cállate», gritó Marta, alzando su voz con una mezcla de rabia y dolor. Cada palabra era una búsqueda de verdad. Levantó su mano libre hacia las sombras, buscando no solo a Fernando, sino a la niña que una vez había sido, reprimida y aclamando ser vista. Las sombras se detuvieron por un momento, mirándola con curiosidad. Era como si reconocieran la lucha que se desarrollaba dentro de ella, y poco a poco, empezaron a retroceder, como si su luz interior comenzara a eclipsar la oscuridad. «¿Marta?»,
¿De verdad me ves?, murmuró Fernando, su voz salpicada de incredulidad. Sí. Estoy aquí, y no voy a dejarte solo otra vez, dijo ella, sintiendo que cada palabra la acercaba más a él. Asumió la implicación de lo que significaba lanzarse hacia la luz, a pesar del miedo. A medida que se acercaba a Fernando, las sombras se desvanecían, revelando una visión sombría de lo que había sido. Marta vio su pasado frente a ella, pero esta vez no era el fin, sino una oportunidad de curar las cicatrices que había llevado. El camino a su lado se iluminaba con un tenue brillo, como si las memorias resplandecieran en su mente en busca de redención. De repente, una nueva sombra emergió del suelo, más oscura y poderosa que las demás. Su forma parecía la de un monstruo, un reflejo amplificado de todos los miedos a los que Marta había hecho frente. Creías que podrías escapar, pero aquí estoy tu mayor temor, retumbó la criatura con un aliento helado. Marta sintió como su corazón se encogía. No tengo miedo de ti, respondió, sorprendiéndose a sí misma. Soy más fuerte que mis miedos. Las palabras retumbaron en el claro, y un brillo comenzó a surgir del amuleto que llevaba. El monstruo la miró, y la risa sombría que brotó de él llenó el aire. ¿Y cómo piensas vencerme? Eres solo una niña perdida. No, soy más que eso, gritó Marta, y en ese momento, las sombras a su alrededor comenzaron a dispersarse, como si las palabras hubieran creado una onda expansiva de luz. El monstruo titubeó, y en esa vulnerabilidad, Marta se lanzó hacia adelante, lista para enfrentarlo. Dentro de ella, una voz resonó: tu valentía es el único puente que puede traer la liberación. La conexión con Fernando se hacía más intensa, y la esperanza brotaban de sus poros. Justo cuando estaba a punto de enfrentar aquella sombra, un nuevo grito desgarrador llenó el aire, escalofriante y penetrante, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Marta giró la cabeza, horrorizada, al ver cómo una figura conocida se deslizaba de las sombras. Fernando, exclamó, pero era demasiado tarde. La sombra había capturado al último destello de esperanza que le quedaba. En ese instante, se dio cuenta de que todo era mucho más complicado de lo que había imaginado. ¿Podría rescatar a su amigo sin sacrificar su propia paz y enfrentar la oscuridad interna que la atormentaba? Las luces del claro titilaron, y el eco de una verdad aún más oscura estaba a punto de revelarse. ¿Qué más debía confrontar Marta para poder liberar a Fernando y a sí misma? ¿Cuántos secretos estaban escondidos en las sombras que aún no había desenterrado? Marta sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. La risa del monstruo resonaba en su mente, como si pudiera penetrar hasta lo más profundo de su ser. Las sombras seguían danzando, distorsionando sus recuerdos y su realidad. No tenía tiempo para dudar, debía actuar. Fernando, su voz quebrada se perdió en el viento, pero el eco de su nombre retumbó en el claro como un mantre. Intentó avanzar, pero el monstruo plantó sus garras en el suelo, mirándola con burla. Cada instante se sentía como un siglo. ¿Vas a dejarte consumir por tus propias dudas? En un instante de claridad, comprendió que lo que estaba en juego no solo era su vida, sino también la de Fernando. La criatura ante ella no era solo su miedo, sino la representación de cómo había permitido que su pasado dictara su futuro. No más, murmuró, sintiendo el calor del amuleto entre sus manos. Con un paso determinado, levantó el amuleto hacia la sombra. Soy más fuerte de lo que piensas. Todo lo que he vivido me ha llevado hasta aquí. El monstruo se retorció, como si la luz del amuleto le quemara. ¿Qué puedes hacer contra mí? Soy el eco de todos tus fracasos. La criatura avanzó, y Marta sintió que la oscuridad intentaba asfixiarla. Eres solo un reflejo de mi miedo, gritó, y mientras lo hacía, se llenó de poder. Recuerdos de sus pequeñas victorias comenzaron a inundar su mente, cuando ganó ese concurso en la escuela, cuando apoyó a su madre en los momentos difíciles, cuando levantó la voz contra la injusticia. Soy la suma de mis experiencias, y no puedes tocarme. Con ese pensamiento, una explosión de luz blanca emergió del amuleto, empujando las sombras a los lados. La figura del monstruo se desvaneció por un instante, revelando a Fernando atrapado en un abrazo oscuro, su mirada llena de súplica. Marta. Ayúdame, su voz temblorosa lanzó dardos de desesperación.
El corazón de Marta se rompía por dentro, pero su determinación se avivó. Tenía que liberar a Fernando, pero también debía liberarse a sí misma. No estoy sola. Nunca lo he estado, dijo, dejando que su voz rebotara en el aire. Con un gesto firme, canalizó todo su amor y la luz que había cultivado dentro de ella. Libera a Fernando. Eres solo un eco. Continuó, mientras el brillo del amuleto se intensificaba, extendiéndose por el claro como un rayo de sol que despide las sombras. El monstruo rugió, intentando aferrarse a Fernando, pero las sombras comenzaron a disolverse. Marta sintió cómo la conexión con Fernando brillaba con fuerza, y mientras ella lo llamaba, él se defendía de la opresión con el mismo fervor. Juntos podemos, gritó él, y Marta sintió una oleada de energía compartida. Entonces, con un acto final de fe, junto con Fernando, alzaron sus manos hacia el cielo, desafiando el poder del miedo que los había oprimido. Una explosión de luz irrumpió a su alrededor, como si el universo mismo estuviese aplaudiendo. El monstruo gritó, un sonido desgarrador que se apagó rápidamente, y las sombras comenzaron a disiparse. Fernando fue liberado, su rostro iluminado por un destello esperanzador. Lo hicimos, Marta. Lo hicimos. Exclamó, asombrado por la fuerza que ambos habían encontrado, pero antes de que pudieran celebrar, una nueva figura emergió de la penumbra, más sutil, más enigmática. Esta sombra llevaba consigo secretos más profundos y misteriosos. ¿Crees que has ganado, Marta? Aún te queda mucho por aprender, susurró, antes de desaparecer en un vórtice de oscuridad. Marta y Fernando, ahora más que nunca, se miraron con una mezcla de alivio y temor. Los ecos del pasado todavía resonaban, y una pregunta ardía entre ellos. ¿Qué otros horrores debían enfrentar antes de alcanzar finalmente la paz? Las sombras aún guardaban secretos, y aquel encuentro había sido solo el comienzo de una lucha mayor. Marta y Fernando se encontraban en el claro, el aire todavía cargado de la tensión recién liberada. La luz del amuleto seguía brillando, pero la chispa de esperanza que había encendido también despertaba un profundo temor. ¿Qué era aquello que le susurraba desde la oscuridad, con esa voz helada y retadora? ¿Aún queda algo por hacer?, preguntó Fernando, su voz temblando un poco a pesar de su esfuerzo por sonar fuerte. Marta sabía que él también sentía el frío en el aire, la persistente inquietud que se colaba en cada rincón. La intensidad de lo sucedido apenas les permitía respirar. No lo sé, respondió ella, mirando a su alrededor. Las sombras habían retrocedido, pero la amenaza todavía parecía latente. El amuleto, ahora caliente en su mano, le daba una sensación de seguridad, pero también le recordaba lo frágil que era esa esperanza. De repente, un susurro resonó entre los árboles, casi como un eco distante que se transformaba en palabras. Todavía no han enfrentado lo peor. Las raíces del miedo empezaron a aferrarse de nuevo a su pecho. Marta y Fernando intercambiaron una mirada preocupada. Debemos seguir adelante, dijo Marta, con una determinación renovada. No podemos permitir que esta sombra se interponga entre nosotros y la libertad. Juntos, comenzaron a caminar hacia el origen de la voz, cada paso resonando como un tambor en la profunda silencia del bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, la luz del amuleto iluminando su camino como un faro en medio de la tempestad. Entonces, sin previo aviso, el terreno se sacudió bajo sus pies. Un temblor repentino que les exigió mantenerse en pie. ¿Qué fue eso?, gritó Fernando, aferrándose a Marta. Algo antiguo y poderoso se movía bajo ellos, como si la propia tierra estuviera agazapada, esperando. Tal vez sea la oscuridad que quedó atrás, la que todavía lucha por aferrarse a nosotros, respondió Marta, sintiendo el amuleto vibrar en su mano. Era una señal de advertencia, y ella sabía que debían estar preparadas para lo que viniera. De pronto, una forma oscura se materializó frente a ellos, más etérea y mayor que el monstruo anterior. Era una figura espectral que parecía observarlos con ojos vacíos, ajenos a la luz del amuleto. Así que han sobrevivido, dijo la sombra, su voz un murmullo como el viento en una tormenta. ¿Pero realmente creen que pueden escapar de su destino? Cada paso que dan, cada elección que hacen, solo los lleva más cerca de su ruina. Marta sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No estamos aquí para hablar de ruinas.
Estamos aquí para romper las cadenas que nos atan, replicó, levantando el amuleto hacia la figura. La sombra soltó una risa sutil y escalofriante. Aún hay cosas que ignoran, secretos que los devorarán si siguen profundizando. Hay un precio que pagar por desafiar a la oscuridad. Marta, dijo Fernando con voz entrecortada, ten cuidado. No podemos olvidar lo que acabamos de vencer. Debemos estar unidos. Siempre juntos. Exclamó ella, apretando el amuleto con fuerza. Sintió como el calor en su mano se intensificaba como si estuviera absorbiendo su determinación. No vamos a dejar que el miedo nos defina. En ese momento, la sombra cobró forma, y un brillar oscuro comenzó a girar a su alrededor. Marta y Fernando se prepararon para luchar. Pero antes de que pudieran actuar, la figura se desvaneció en un torbellino de neurotransmisores oscuros, dejando a su paso una sensación de vacío. Vendré por ustedes, y cuando regrese, su fe estará rota, resonó la voz, en eco, antes de desaparecer por completo. La tensión se mantuvo en el aire como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. ¿Era realmente el fin de la batalla, o solo el comienzo de algo más profundo y aterrador? Marta y Fernando miraban las sombras titilantes de la noche, sabiendo que su camino se tornaba aún más incierto. Los murmullos de la oscuridad jamás cesarían, y cada elección podría ser una trampa disfrazada de esperanza. ¿Qué vendría después? La respuesta latía en sus corazones, aguardando ser descubierta. Marta y Fernando avanzaron con cautela, el amuleto iluminando su camino en medio de una penumbra que se sentía cada vez más opresiva. La sensación de ser observados no cesaba, como si el bosque mismo estuviera esperando un movimiento en falso. El eco de la sombra resonaba en sus mentes, su amenaza una carga pesada que no podían ignorar. «¿Y si no es solo una sombra?», murmuró Fernando, sus ojos inquietos buscando una señal en la oscuridad. «¿Y si hay muchos más?». Marta le lanzó una mirada, su corazón palpitando con fuerza. «No podemos dejar que nos paralice el miedo», dijo ella, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. Con cada paso que daban, los árboles parecían encogerse, sus ramas extendiéndose como garras hacia el cielo. Era un lugar donde la luz luchaba por penetrar, y la atmósfera cargada de un presentimiento inevitable. El susurro de la sombra seguía resonando en sus oídos, un recordatorio constante de que el silencio nunca era realmente solo eso. Al llegar a un nuevo claro, una visión aterradora se presentó ante ellos. Una serie de figuras destellantes se materializaban, flotando en el aire y girando alrededor de un círculo de antiguos símbolos grabados en el suelo. Marta sintió que la energía del amuleto se intensificaba, como un latido ansioso. «¿Qué es esto?», preguntó Fernando, su voz apenas un susurro. Una bruma espesa empezaba a envolverse a su alrededor, las sombras danzando con vida propia. «Quizás una trampa», sugirió Marta, sintiendo cómo la bruma parecía arrastrar su voluntad. Cada figura parecía un eco de la propia sombra que habían enfrentado, una manifestación de su terror más profundo. De repente, una de las figuras se acercó, su rostro indistinguible, pero su mirada expuesta a la vulnerabilidad. «Bienvenidos a su destino», dijo, la voz resonando como un canto fúnebre. «El legado de sus decisiones está a punto de revelarse». «No. No volveremos a caer en sus juegos», gritó Fernando, pero su voz se perdió en la atmósfera muffled, el temor empezando a arrastrarlo hacia el centro del círculo. Marta le tomó de la mano, su propia fuerza fluyendo hacia él. «Debemos unirnos, Fernando. Cada paso cuenta». Un susurro de esperanza en un mundo de sombras. Juntos, levantaron el amuleto, la luz que emanaba desafiando la bruma. Las figuras se estremecieron, retrocediendo ante la voluntad combinada de ambos. «¿Qué creen que lograrán?», se burló otra de las figuras. «La oscuridad siempre ha estado con ustedes. Sus secretos se desvelarán. Su miedo es su mayor aliado». De pronto, el círculo de símbolos comenzó a brillar, y los terribles recuerdos de su pasado comenzaron a desnudarse ante ellos. Imágenes destellantes de momentos de duda, pérdida y dolor. Su fe tambaleándose bajo el peso de cada error cometido. «No», gritó Marta, cerrando los ojos mientras las visiones trataban de consumirla. «No somos nuestros miedos. Somos lo que elegimos».
Las figuras titilaron, y en un giro inesperado, el amuleto comenzó a repeler la bruma. Volvieron a escuchar aquella voz retumbante: el costo de desafiar a la oscuridad es grande. Pero si quieren conocer la verdad, deben pagar el precio. Con un último destello, el amuleto ardió en un brillo cegador, y en ese instante, todo cambió. La oscuridad retrocedía, pero también se sentía una energía renovadora en el aire, una explosión de posibilidades. Esa chispa de esperanza pareció renacer en el corazón de Marta, pero, de repente, el terreno comenzó a temblar de nuevo, no por una presencia hostil, sino por algo que parecía despertar en lo profundo del bosque. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Fernando. En su mirada había una mezcla de miedo y anticipación. Lo que pasa ahora es que hemos abierto una puerta, respondió Marta, su voz firme. Pero no podemos volver atrás. Debemos seguir adelante. Los ecos de la oscuridad resonaban aún en sus corazones, más dispuestos a enfrentarlas que jamás. Pero a medida que avanzaban, un nuevo grito desgarrador rompió la calma nocturna, avisándoles que lo peor podría estar por venir. ¿Estaban realmente preparados para descubrir el secreto que anidaba en la penumbra? La respuesta, oculta en una neblina de ansias y temores, iba a revelarse. Fernando y Marta continuaron adentrándose en la penumbra, sus corazones retumbando en un compás frenético. La bruma que surgía a su alrededor se tornaba cada vez más densa, podía sentirse como un manto helado que buscaba envolverlos por completo. A cada paso, los ecos del bosque parecían replicar sus propios temores, creando un coro de inquietud y desasosiego. ¿Escuchas eso?, preguntó Marta, deteniéndose en seco. Un lamento lejano se había sumado al grito desgarrador que los había alertado antes. La mezcla de angustia y desesperación cortaba el aire como un cuchillo. Las figuras en el círculo titilaban al compás de esos sonidos, mientras sus miradas se fijaban en los dos jóvenes, atrapados entre la valentía y el terror. Sí, y me inquieta. Debemos seguir, aun si eso es lo que quiere la sombra, insistió Fernando, apretando los dientes con firmeza. La determinación ardía en su interior, ahogando el temor que intentaba florecer. Sin embargo, en el fondo de su mente, sentía que aquella bruma no solo era una trampa. Era un recordatorio constante de sus experiencias pasadas, de los momentos que preferirían olvidar. La imagen de su infancia, de aquellos instantes felices ahora ensombrecidos por decisiones desafortunadas, se agolpaba en su memoria. La realidad era que no podían seguir huyendo, debían enfrentarlo. Mientras avanzaban, el suelo comenzó a vibrar de nuevo. La luz del amuleto palpitaba, iluminando sus rostros y proyectando sombras más largas que los cubrían. Marta, ¿y si esta puerta nos lleva al hogar de la sombra? ¿Y si estamos simplemente alimentando su fuerza?, preguntó Fernando, su voz temblando. Ella lo miró intensamente, sintiendo como si fueran uno solo en esa lucha. Si retrocedemos, solo permitiremos que la sombra nos consuma. Debemos mostrarle que somos más fuertes. Un nuevo eco resonó, esta vez un retumbar que parecía proceder de las entrañas del bosque. Un desprendimiento seco cortó el aire, como si el suelo mismo los desafiara a seguir. De repente, una hendidura se abrió a sus pies, como un abismo oscuro, y del interior surgieron susurros, palabras apenas audibles que transparentaban secretos olvidados. Marta, la sombra nos está hablando. Gritó Fernando, pero ella movió la cabeza, sin apartar la vista de la hendidura. Son las voces de nuestra historia. Nos enseñan lo que hemos ignorado, dijo Marta, sintiendo que la conexión con el amuleto se intensificaba. Como si llamara a un recuerdo ancestral que dormía en su interior, esperando ser despertado. ¿Y si las palabras tienen poder? ¿Qué pasa si nos conducen a nuestro final?, preguntó él, la ansiedad creciente reflejada en su rostro. Entonces, con una determinación repentina, Marta se acercó al abismo. No podremos encontrar paz hasta que entendamos nuestras decisiones. Lo que tememos es lo que debemos enfrentar. Tomando una respiración profunda, extendió la mano hacia la hendidura. En ese mismo instante, las figuras interrumpieron su danza y su canto se elevó, resonando como un eco ancestral. Cada uno de ustedes guarda una verdad. ¿Están dispuestos a perderse para encontrarse?
De repente, el espacio se llenó de una brillante luz, rompiendo la obscuridad que se aglutinaba en el abismo. Las sombras se disolvieron ante esa explosión de claridad, pero nuevas formas comenzaron a emerger en la distancia. «Hay algo más», exclamó Fernando, mirando hacia el horizonte iluminado. «¿Qué significa esto?». Marta no pudo evitar sonreír. La incertidumbre daba paso a una nueva esperanza, pero pronto la sonrisa se desvaneció cuando comprendió que la luz también traía consigo un peligro latente. Esto puede ser lo que necesitábamos o podría ser nuestra perdición. Justo en ese momento, un estruendo sacudió el suelo, y una sombra enorme apareció a lo lejos. La figura, con un rostro indistinguible, se acercaba, sus ojos centelleando con una furia antigua. Marta sintió el frío en su piel, un nudo formándose en su garganta. «Fernando, prepara el amuleto. Vamos a necesitar toda nuestra fuerza». El futuro estaba por revelarse, y el choque de luz y oscuridad se preparaba para ser la prueba definitiva de su valentía. Pero al enfrentarse a la figura que venía, la pregunta ardía en sus corazones: ¿acaso estarían listos para conocer la verdad que la sombra oculta? La neblina que envolvía el claro comenzó a disiparse, revelando la ominosa figura que se acercaba. Era una sombra de proporciones imponentes, con ojos ardientes que reflejaban las luchas de sus propias almas. Marta y Fernando se miraron, sus ojos llenos de determinación. «Podemos hacerlo», murmuró ella, tocando el amuleto que aún resplandecía en su cuello. «Esto es solo una prueba más». El monstruo, que ahora parecía tomar forma, rugió, un sonido que resonó en todo el bosque como un eco de sus miedos más profundos. «¿Creen que podrán desafiarme? Yo soy la oscuridad que habita dentro de ustedes. La verdad que ocultan», dijo con voz profunda y resonante. «No», gritó Marta, mientras un torrente de coraje la llenaba. «No somos solo nuestra oscuridad. Somos también luz, amor y valentía». Con un movimiento decidido, levantó el amuleto hacia la sombra. Una luz cegadora emanó de él, iluminando el oscuro paisaje que los rodeaba. El monstruo retrocedió momentáneamente, y Marta sintió la conexión aún más fuerte con Fernando. «Sigue mi voz, Fernando», le dijo. «Juntos podemos avanzar, juntos somos invencibles». Él asintió, sintiendo que la fuerza de su amistad los unía y les daba poder. La figura oscura se retorció, como si la luz del amuleto le quemara. «No pueden escapar de su pasado. Siempre volverá a atormentarlos», se burló, pero cada palabra perdía fuerza ante la irrupción de su luz compartida. «Lo que hemos sido no nos define. Cada decisión, cada caída nos ha llevado a este momento», dijo Fernando, alzando su mano en señal de unión. «Tu poder no puede hacer nada contra nuestro amor y nuestras elecciones». Con sus voces entrelazadas, comenzaron a avanzar hacia el monstruo, sus corazones latiendo en un compás de determinación. A medida que se acercaban, la sombra intentó apoderarse de ellos, pero la luz que portaban se expandió, creando una barrera que desdibujaba las fronteras entre la oscuridad y la esperanza. «Es hora de enfrentar nuestra verdad. La oscuridad no nos podrá detener», gritó Marta, cada palabra impregnada de poder. El amuleto salió despedido de su mano, proyectando un rayo brillante que atravesó el corazón de la sombra. El monstruo aulló de dolor, su forma comenzando a desvanecerse en un vórtice de recuerdos. «No. No puede ser», resonó su voz, un lamento que se convirtió en polvo en el aire. Marta y Fernando sintieron la energía del universo girar a su alrededor, una mezcla de luz y oscuridad en perfecta sinfonía. A medida que la forma del monstruo se reducía a cenizas, una nueva luz se abrió ante ellos. Estaban en un paisaje renovado, donde los colores más brillantes danzaban en el horizonte, un mundo donde los miedos ya no tenían poder. La oscuridad había sido confrontada y superada, pero la pregunta latía en sus corazones: ¿qué vendrá después? Con un nuevo sentido de propósito, ellos sabían que estaban listos para enfrentar lo que sea que el futuro les tuviera reservado. Mientras caminaban juntos hacia la luz, la conexión que habían forjado se hacía más fuerte, como las raíces de un árbol que se entrelazan en la tierra fértil, y así, con la luz del amuleto brillando en sus corazones, Marta y Fernando comprendieron que la verdadera valentía no era solo enfrentar la oscuridad, sino también aceptar las verdades que habían escondido.
Ahora, libres de las cadenas del pasado, se dirigieron hacia el horizonte, donde el destino aguardaba para ser descubierto. No eran solo sobrevivientes, eran guerreros de sus propias historias. Habían enfrentado los secretos que mantenían prisioneras sus almas y habían elegido la esperanza, la amistad y el amor como pilares de su lucha. La oscuridad podía intentar regresar, pero sabían que siempre tendrían el uno al otro, y que esto era solo el comienzo de una vida donde podrían vivir plenamente, sin más sombras en el camino. A medida que el sol empezaba a asomarse en el horizonte y la luz se extendía por el paisaje, una nueva realidad se formaba ante ellos. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para enfrentar también tus propias sombras y descubrir la luz que llevas dentro? El viaje no termina aquí, hoy es el día para comenzar a enfrentarlo. Y antes de despedirnos, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir creciendo juntos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo enfrentaste tus propios miedos, porque tu voz es parte de esta comunidad. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo ahora. No esperes ni un segundo más.